Muy buenos días, compañeros de Enfoque 360. Ahora nos encontramos un día más junto con mis compañeros. Estamos con Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Excelente, mi estimado Giovanni. Igualmente, estamos con Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo has estado? Muy bien, Giovanni, todo muy bien. Excelente. Y ahora tenemos invitados especiales para esta conversación que vamos a tener. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, encantada de que me hayas invitado. No, gusto por tenerte acá, por estar acá acompañándonos con nosotros. Tenemos a gran Maelo. ¿Cómo estás, Maelo? ¿Qué tal, Giovanni? Qué gusto. ¿Cómo le va? Igualmente, una vez más acá acompañándonos en Enfoque 360, teniendo el gusto de estar acá con todos ustedes y tener una linda conversación, ¿no? Sí. Bueno, el motivo por el cual estamos todos acá es porque queremos comentar el fragmento de una entrevista que hemos hecho. Justo hemos estado en la Marcha por la Vida, ¿no? Hemos estado entrevistando a algunas personas y nos hemos encontrado con ciertos personajes interesantes que podríamos hablar, ¿no? Personajes que, bueno, tienen una opinión un poco más sesgada hacia un lado, podríamos decir izquierda. Del espectro político. Sí, ¿Ya? incluso a veces defienden, creo yo, lo indefendible. Entonces sería mejor ver el video y vamos a ir opinando en cuál es su posición. ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? ¿No? Evangélicos por la democracia. No, cristianos por la democracia. Hola, buenas tardes. ¿Has salido el día de hoy a la marcha apoyando a la vida? ¿Por qué saliste el día de hoy? De por sí no estoy aquí en esta marcha específicamente pro vida. Estamos sí en favor de la vida. Hemos salido a reunirnos al costado del campo de Marte con la agrupación Cristianos por la Democracia. Específicamente evangélicos presentes. Estamos saliendo desde el mes de diciembre, desde que empezaron las muertes por esta dictadura en la que estamos viviendo. Ya son casi 60 muertes, 50 alrededor que ya están siendo probadas, que son por ejecución de la policía, el ejército, y no podemos vivir en un contexto de impunidad, ¿sí? Aquí hablan de ideología de género, nosotros también hablamos de ideología de impunidad. No queremos aceptarlo y vamos a seguir saliendo cada sábado con esperanza para decir a la población que no vamos a aceptar vivir en un contexto de impunidad. Eso. Y con respecto a la marcha del día de hoy, ¿estás de acuerdo con lo que pide el Perú? ¿Con esa marcha estás de acuerdo? Muy aparte, claro, de lo que nos estás mencionando. Bueno, ellos son un grupo selecto, ¿no? Son el Movimiento Misionero Mundial, cuya consigna es conocida, ¿no? Ellos hablan de una ideología de género mundial, hablan de que están homosexualizando a los niños, con mis hijos no te metas y todo eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ello? Personalmente no me gusta mucho la idea. Yo considero que no debería adoctrinarse a las juventudes, a los niños, debería informarse para que puedan tomar decisiones con libertad, ¿sí? Pero bueno, creo que somos un país diverso, con diferentes opiniones. Los respetamos, pero estamos aquí para decirles que no solo la vida del feto es la única importante. Todas las vidas son importantes, ¿no? Y no podemos callar, nuestro silencio es cómplice, ¿sí? Bien, y dices que es una dictadura. ¿Por qué es una dictadura en esos momentos? Si gustas, a ver, te dejo con mi amigo. Claro. Sí, les preguntaba por qué dicen que es una dictadura. Ya, miren. Para empezar, aparentemente habrían actuado conforme al reglamento del Congreso, que es vacar al presidente, que es una figura que está en la Constitución. Sin embargo, hay un problema. El reglamento del Congreso establecía claramente que tiene que haber 3 días desde la imposición de la moción hasta la discusión de la vacancia, a menos que haya 104 votos, lo cual no pasó. ¿Qué pasa? Cuando destituyes a un presidente vulnerando el bloque de constitucionalidad, que es el reglamento del Congreso, ¿qué es lo que sucede? Que se ha sacado un presidente que sí, intentó hacer un golpe de Estado, pero vulnerando la normativa. Ese es otro golpe de Estado, pero tiene un nombre específico. Son golpes blandos. Es utilizar la legislación, aparentemente decir que está en la legalidad, para descabezar el poder. Por eso es que esa es una dictadura. Entonces tú piensas que, o estás seguro, o confirmas Estoy completamente seguro de que ese es un gobierno usurpador. Y Castillo hizo un golpe de Estado. Por supuesto, pero se intercambió un golpe blando por un golpe duro. El golpe duro fue lo que intentó hacer Castillo. Y yo le preguntaba a tu compañero, ¿por qué ustedes dicen que es una dictadura? ¿Sabes qué es una dictadura?
Por supuesto, a ver, para empezar, entonces, ¿ante qué estamos? En la Constitución no se habla del término dictadura, pero hay un artículo que habla sobre la desobediencia civil. Dice, nadie debe obediencia a un gobierno que asume funciones vulnerando la Constitución y las leyes. Estamos ante un gobierno usurpador porque llegó al poder vulnerando el bloque de constitucionalidad. Ese es el problema. Por un golpe de Castillo de Boluarte. No, ninguno. No hay ningún golpe es bueno. Viendo las circunstancias del golpe de Castillo. ¿Qué hubiéramos hecho? Es que si decimos eso, es como decir, claro, Castillo tenía las circunstancias hacían para que diera un golpe. Pero, es que asumir de que había circunstancias que validaran un golpe era asumir que habían circunstancias que validaran el golpe de Castillo. No. Ambas cosas están mal. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros en las circunstancias? Hay una cuestión muy clara. Es que era sencillísimo. Era muy sencillo. Era interponer un proceso de juicio político a Castillo. El artículo 117 de la Constitución establecía la causal específica para lo que había hecho. ¿Cuál era esa causal específica? Era disolver el Congreso. Sí, la Constitución estaba diseñada para generar todo un proceso para poder destituir a Castillo por el camino correcto a través del 117, pero no lo hicieron. Hicieron a través del artículo 113.2, que es la incapacidad moral. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque querían consolidar su poder. Porque de esa manera validamos el poder que el Congreso se está irrogando a través de una interpretación inconstitucional sobre el artículo 113.2 para poder destituir a quien quiera. Y eso no es democracia. Eso Bien. está totalmente desequilibrado. Bien, gracias. ¿Qué tendremos que hacer con Boluarte ahorita? La verdad es que lo ideal sería que existiese desde mi posición debería haber una comisión de la verdad para poder analizar todas estas situaciones y francamente sí, debería renunciar porque estamos fuera del marco constitucional desde lo que se comentó y como le digo, hay fundamento constitucional para hablar sobre la desobediencia civil. Pero fuera del marco constitucional sería que ella haya usurpado, pero en este caso ella le corresponde la sucesión. ¿Sí sabes que le corresponde la sucesión, por eso está en esos momentos donde se encuentra? Otra vez, por cómo es que sucedió Boluarte, con una vacancia a Castillo. La vacancia tenía que seguir ciertas reglas. No se cumplieron esas reglas, por lo tanto, se vulneró el procedimiento para poder suceder a Castillo. Pero más que la vacancia, él está preso por el golpe de Estado que estuvo. La vacancia él está preso por el intento de golpe de Estado. Okay. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que estás pidiendo? Me dices por tus compañeros, ¿verdad? Por toda la gente yo no conozco personalmente a las personas que han muerto en las protestas, pero todos, sin excepción, podemos estar de acuerdo con los mínimos derechos a vivir en un ambiente tranquilo, el derecho a poder desarrollar tu personalidad, el derecho a poder manifestarte en reunión, a poder expresar tu opinión, todos esos derechos que han sido vulnerados de la peor manera, porque esto es ejemplificador. Esto es decir, no puedes salir a la calle a manifestar tus derechos porque esto te puede pasar, y eso está mal. Tenemos que defender esos derechos porque son nuestra garantía frente a cualquier abuso. Muy bien. Pacífica, no de la forma que se dice. Pero es que no puede... Por ejemplo, yo he ido a la marcha contra las vacunas, he ido con mis hijos, no te metas, vengo a esta marcha y nunca ha habido violencia. Yo en las marchas que he ido tampoco hubo nunca ha habido violencia. Gracias, igual, te agradezco. Gracias. Ya. Bueno, yo pienso que ellos, o ese discurso, defiende más que todo la vida de personas que están más orientadas al lado de la izquierda, ¿no? Porque han habido muertes, en el gobierno de Castillo han habido muertes, incluso un niño de 14 años que falleció ahogado en un río en Ayacucho, no se mencionó para nada, no aparecieron la Corte de Derechos Humanos ni Defensoría del Pueblo. Hay algo medio extraño, pienso, ¿no? Siempre defienden la muerte, pero de algunos personajes, no de todos. Lo que pasa es que para la izquierda la vida de un sector es más importante que la del otro sector. Y nosotros sabemos que la vida es eso. Es importante, venga de donde venga. La vida es importante, es un derecho universal y tenemos que defenderlo venga de donde venga. Ahora, ya sabemos que esta gente que salió ese día a la marcha, ¿no?
que en verdad no eran parte de la marcha, sino que estaban a un costado, ¿no? Como diciendo, mira, aquí estamos, aquí no estamos a favor de lo que tú haces, no, porque ellos, y lo dije ahí textualmente el joven, no está a favor del mensaje que transmite esa marcha, porque es una marcha por la vida, y lo dice también, estamos a favor de lo que es la vida, ya sea del feto, ya sea de quien sea, vida es vida. Correcto, eso sí es verdad, vida es vida. Pero en la teoría y en los hechos es que ellos defienden solamente la vida de la mujer que está embarazada, pero no importa el feto. O sea, lo dicen de palabra, de boca, pero en la realidad, cuando presentan leyes, cuando presentan normas, la izquierda caviar especialmente, pues no es que le interese tanto realmente, o no es su prioridad, el feto. Y también habla ahí, para terminar, sobre que ellos son un movimiento cristiano, dice, ¿no? Cristianos por la vida, que la verdad no sé de qué vida hablarán, porque, como bien lo dijiste, cuando muere este jovencito ahogado en Ayacucho, en el gobierno de Pedro Castillo, pues no salieron, porque dice que vienen saliendo desde diciembre, es decir, desde que salió Pedro Castillo, no desde antes. O sea, los muertos que pasaron antes con Vizcarra, Sagasti, Castillo, esos muertos no importan para ellos. No, y otra cosa, dicen de que hay que defender la vida, pero están justo en una marcha que está defendiendo la vida y dicen que están en contra de esa marcha. Exacto. No son congruentes en lo que hablan, porque nada más buscan defender sus intereses. Prácticamente siempre ha sido así, siempre se mueven así. Están sus intereses y ahí no se mueven. Dicen que tienen escuchado que dice que tienen derechos, ¿no? Pero todos tenemos derechos. Nosotros hemos participado, creo que todos, ¿no? Y somos conscientes y hemos visto nuestras marchas que sí son realmente pacíficas. No son marchas violentas. Yo no estoy de acuerdo en que haya habido muertos en estas marchas, gente que ha salido a marchar y han muerto. Entonces, pero no debían ejercer la violencia, no debían tomar un aeropuerto, no debían lanzar una piedra, no debían lanzar bombardas, no debían lanzar incluso balas Dundum, que se sabe que han traído de Bolivia. Entonces, y la izquierda siempre ha dicho que la izquierda, para poder ganar algo, ellos son sin violencia no ganan nada. Lo dijo Sigrid Bazán, ¿no? Tiene que haber muertos. Sangre para poder, lo dijo Corelando. Entonces, ellos creen que la violencia es partera de la historia. Y eso no estamos de acuerdo. Y hay gente que usan, engañada, en los hermanos del sur, como este joven, o los hermanos del sur, en la cual ellos salen engañados con ese cuento y la narrativa de la lucha de clases. Claro, de hecho, ellos buscan sus sacrificios y los aprovechan, como tú bien dices, Gustavo, para el tema político, más que todo. Agudizan las contradicciones. No es que realmente les importe la vida a ellos, porque están a favor del aborto, ¿verdad? Del matrimonio homosexual, entre otras cosas, pues. Y aún así se llaman cristianos. O sea, es algo que no me cabe en la cabeza. Paradójico, ¿no? Aprovechan la ignorancia de los peruanos, ¿verdad? Y les venden en teoría un discurso, pero en la práctica, para fines políticos, realizan todo lo contrario. Es 30% populismo y el 70% una trampa. Claro, no sé, ¿lo que dices? Lo que yo puedo ver es que ahí esos jóvenes han entrado de contrabando a la manifestación o a la marcha, ¿no? Porque se nota que no les interesa la vida, solamente cuando la utilizan para su propio beneficio. Veo cierta estupidez, ¿no? Si cabe el término, porque él dice ideología de la impunidad. ¿De dónde me saca ese término? No, si tú juntas esas dos palabras no tienen nada de congruencia, pero bueno, eso se le puede perdonar porque estamos en la generación equivocada, como yo llamo, ¿no? Bueno, solamente complementar, porque justo era lo que más o menos tenía en mente, ¿no? Opinar que la muerte, a ellos les conviene, o sea, la vida no les interesa, lo que les interesa realmente es la muerte. Mientras más muertos hay, van contándolos uno a uno y ellos van capitalizando, porque eso es prácticamente lo que ha hecho la izquierda durante la historia, ¿no? Y ¿qué pasa? Que cuando ellos te hablan de
que están en contra del aborto, en contra de eso, realmente ellos lo dicen de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque en sus prácticas, pues esta gente de izquierda, que en su momento no salió, como dijo Gustavo, con los muertos de Pedro Castillo, no salieron con los muertos de Sagasti, y ahora salen con este tipo de cosas. Y aplaudían a Vizcarra. Claro, tienen que entender que los muertos también son culpa de ellos, ¿no? Como en la época del terrorismo, se les quiere culpar utilizando a la Comisión de la Verdad a los militares de haber entrado a los pueblos de la sierra, pero se tiene que decir que los militares no salieron porque les dio la gana. Los militares y los policías salen cuando salen primero los insurgentes, los que hacen los desmanes, los que atacan. Entonces, ¿quién tira la primera bomba? ¿Quién ataca primero? Entonces, los estados en todo el mundo utilizan por eso se llaman fuerzas del orden, eso no se llama solamente en el país, en todos los estados, en todos los países se llama, en todas las naciones, fuerzas del orden, porque se tiene que utilizar la fuerza para repeler, porque tienen que defender el orden constitucional, el derecho de su país. Si a ti te advierten, te dicen no hagas esto, no quemes esto, y tú lo haces, tienes que atenerte a las consecuencias. Y no es nos han volteado la torta y eso es lo que ahorita estamos padeciendo. No, voy a terminar con esta parte. Lo que yo puedo ver, como digo, es un personaje que se ha metido de contrabando, para contextualizar, ¿no? Se ha metido de contrabando con sus carteles, pero realmente no les interesa a ellos totalmente la vida, solamente cuando son para su beneficio, ¿no? Porque ellos también son culpables. Quienes bloquearon, como yo un día dije, ni los peores, ni los peores seres humanos en guerra, en las peores guerras, van a bloquear pues, el paso de una ambulancia, pues, y ellos lo han hecho. Entonces, ellos también son culpables de muchas muertes. La gente que no podía cruzar la pista y estuvieron muriendo en el camino, los puentes. Entonces, hay que ver también ese tipo de cosas, ¿no? Por eso yo veo que es un personaje que ha entrado solamente, dije, a marchar por la vida cuando realmente no les interesa la vida, ¿no? Sí, realmente les interesaba la vida. ¿Por qué no salieron ahora con estas últimas muertes de los policías, la emboscada que hubo en el Braille? Que acribillaron y masacraron a 7, 6 policías, si no bien recuerdo. O incluso las muertes que tú mencionas en las ambulancias de los bebés. ¿Por qué no defienden la vida cuando en las marchas van estas aymaras o quechuas con las guaguas en la espalda y se van a enfrentar a la policía? La policía o las Fuerzas Armadas tampoco son, digamos, locas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que de frente van y te meten bala o sueltan bomba lacrimógena, sino que es de una forma medida que ellos van respondiendo a los ataques, ¿no? Si los civiles van de forma pacífica, no te van a disparar balas de goma, no te van a gasear. Si ya los civiles utilizan algún arma blanca, palos, qué sé yo, piedras, botellas, ya suben el nivel de defensa para establecer el orden constitucional. Si no, imagínense qué sería de la ciudad. Ahora, la narrativa esta del abuso o del extremo abuso de las Fuerzas Armadas, uno lo ve que está recontra sesgada por esta razón. Lo que mencionaba Maelo sobre los muertos, por ejemplo, en el gobierno de Belaúnde y de Alan García, que no hubo estrategia ni policial ni militar para combatir al terrorismo. No la hubo realmente. No les convenía. Recién cuando hubo estrategia, ¿en qué gobierno? En el gobierno de Fujimori. Entonces, lo que les arde a la izquierda, ¿no? A la izquierda radical, es que en ese gobierno se hayan puesto una estrategia y que haya funcionado. Lo que más les sale es que haya funcionado. Que hubieron excesos, siempre va a pasar, en cualquier gobierno del mundo va a pasar que hay excesos. Como ahora. Siempre. Pero eso no deslegitima el buen trabajo que se hizo por parte, por ejemplo, del GI, el buen trabajo de inteligencia, de logística, de estrategia para capturar y sentenciar a esa cúpula terrorista. Entonces, eso es lo que hay detrás, y lo que es deslegitimar el buen trabajo que hizo un gobierno, que puede haber tenido sus errores, puede haber tenido sus fallas, pero lo que quieren es deslegitimar todo. Y esa narrativa, luego del gobierno de Fujimori, la siguieron desde Paniagua, Toledo. Alan García no hizo nada para cambiar eso, fue uno más que se sumó, porque metió muchos caviares al gobierno. Y bueno, Ollanta Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti,
y ahora con Pedro Castillo. O sea, la narrativa sigue para culpar al fujimorismo y a la extrema derecha de las muertes. Bueno, lo que vemos es el resurgimiento de movimientos de extrema izquierda, de que por casi 20 años han estado asolapados algunos, otros en la cárcel, y ya muchos han terminado su condena, muchos ya han salido, prácticamente bastantes, y justo cae cuadrar las fechas que justo cuando estas personas ya están siendo libres, ya están en libertad, vemos todos estos movimientos, vemos toda esta convulsión, vemos todo cómo se maneja y cómo justo luego de que se dan sus liberaciones comenzamos a ver estos movimientos de izquierda que salen a atacar, ahora tienen nuevas estrategias donde buscan victimizar a personas o de repente personas inocentes que de verdad han muerto ahí y capitalizan, como dice Maelo, con sus muertes. Vemos que, y hay algo que nunca van a perdonar estas personas, es que, y como diría María Fernanda, la senadora en el Foro Madrid, nunca van a perdonar de que nosotros pusimos a su líder con traje a rayas y lo expusimos por televisión nacional. Eso jamás van a perdonar y siempre va a haber esta confrontación. Y es necesario saberlo y saber el enemigo que estamos teniendo. Porque pueden estar acá, pueden estar en Argentina, pueden estar en Países Bajos. No significa que se hayan rendido. No significa que vayan a dejar de pensar como han estado pensando. Entonces hay que tener muy claro y tener cuidado con eso. Otra cosa, y pegándonos más al video, este chico mencionó en un cierto punto de que vivimos en una dictadura. Me parece un poco raro decir que vivimos en una dictadura, ¿no? Porque ellos pueden marchar, están en la calle, nadie los ataca, hasta la marcha por la paz. Entonces, ¿por qué una dictadura? O sea, ¿tiene sentido lo que está hablando? Y otra cosa, menciona de que prácticamente deja ver de que hubiera sido mejor una dictadura de Pedro Castillo, lo cual es algo absurdo, ¿no? Porque dice de que si hubiéramos dejado de que el golpe y luego las entidades entraban y lo sentenciaban, no tiene mucho sentido, porque si entraba, ¿qué entidad estaba funcionando? Dio un golpe de Estado, disolvió el Congreso, la Constitución ya no valía y mandó a encarcelar a los fiscales, mandó a encarcelar al poder, al TC, o sea, quería meter a la cárcel a todos los que se oponían a él. ¿Qué entidad iba a defender el Estado de Derecho en ese momento? No existía. No sé qué es saber su opinión sobre eso, sobre por qué dicen de que estamos en una dictadura. Bueno, llegando a ese tema de la gente que se ha ido antes, y te respondo eso. Claro. Han sido liberados 13.000 terroristas hasta el día de hoy. 100 quedan, todavía quedan 100 Cárcel. ahorita en cárcel. No, todos esos 13.000 terroristas, ¿dónde están? ¿No? Libres. Están libres, están en las instituciones del Estado, están en las universidades, en los colegios, enseñando el odio. Ahora se le ha parado, ¿no? Un poco. Pero... Y bueno, hay que tener cuidado y poder mapear qué están haciendo, dónde están. Por lo que dijo él, no, que están generando la convulsión social justo. La DINI está, o sea, la Dirección de Inteligencia está atrás de ellos, ¿no? Escuché esto del señor Baella en el Congreso, que hablaba sobre estos terroristas liberados. Y tenemos que estar preparados, yo creo que los políticos que están ya en el Congreso, en el Ministerio, porque viene el segundo ataque del Foro de Sao Paulo. También lo dijeron en el Foro Madrid. Estamos bajo el ataque. No solamente, o sea, ahorita pensamos, uno casi ya es una zona liberada, ¿no? Porque hacen lo que le da la gana. Entran bolivianos y asusan a la gente con esta narrativa de la lucha de clases, a que se le está robando, los políticos están robando, ¿no? Mira, Sin embargo... A veces me pongo a pensar en eso y soy un poco empático con los puneños, o con la gente del altiplano más que todo, porque he visto durante años que la solución que le da el Estado a estas zonas donde hace un frío, pues, espantoso, letal, 20 años de solución es enviar una frazada. Sí. Bueno, asistencialismo nada más. Claro. Y hay canon minero. Y hay canon minero. ¿De qué forma yo, siendo un puneño, puedo interpretar esa solución que le dan? Al gobernador. ¿Verdad? Al gobernador. No, pero no hay que perder el foco de que, a ver, el Estado, claro, da dinero, pero el gobierno regional, ¿por quién está controlado?
Y ese gobierno regional luego dice, no, la culpa es de Lima. Claro, La ahí está culpa preso a es de- Dupiri, mataron también a un gobernador, a un alcalde en Ilave, ¿no? O sea, a ellos son los que tienen que presentar los proyectos y también el reclamo. Cuando no usan todo el gobierno No, y la regional, ejecución es del gobierno regional. todo lo devuelven al gobierno central. Y hay corrupción pues en el gobierno regional y en el gobierno central, que es de Lima. Bueno, Entonces, discúlpame, ¿de qué forma tú le haces entender eso a una persona que no es letrada o que no ha terminado la primaria? lamentablemente el Estado no ha llegado y tiene que llegar. No, y más que no haya terminado, es que no nos hemos concentrado en poder tener una comunicación eficiente con esas personas. Está el gobierno regional y ellos dan sus mensajes, ellos tienen mayor contacto. Esos gobiernos regionales mayormente han estado gobernados por gente de partidos más con tendencias a la izquierda. Y ni siquiera son partidos políticos, realmente no son políticos formados, son grupos muy minúsculos que toman los gobiernos regionales y a veces les importan más los intereses. O sea, toman por asalto, en buen romance, toman por asalto el gobierno regional sin tener proyectos, planes anuales, planes de 3 a 4 años, porque son los que tiempo que se van a quedar, no los tienen. Entonces, y se toman para adaptarse 2 años. Entonces, en buen romance no solamente que son corruptos, sino es que son ineficientes e inoperantes. Lucas García en este programa ya mencionó también de que hay mucha plata y muy poca capacidad Claro, O sea, para poder hacer obras. es como que le des a manejar un Ferrari a un perro chihuahua. Ya, eso es. Se tiene que anular yo pienso que ya se tiene que anular los gobiernos regionales. Es una gastadera de plata innecesaria. Y entonces el presupuesto iría directamente a los alcaldes. Ya no pues al gobierno regional, ellos que se quejan del gobierno central, ya no al gobierno regional, sino a las alcaldías. Las alcaldías saben lo que realmente pasa con su pueblo. Claro. ¿Ya? Está más cercano. Que se elimine los gobiernos regionales porque se gasta mucho. Esa es una travesura delincuencial de Alejandro Toledo. Entonces eso se tiene que eliminar y creo que eso debemos nosotros, quizás con los movimientos o los colectivos donde estemos, propiciar eso, buscar la manera de que eso se pueda debatir en el Congreso y que se anule. Producto de la crisis que estamos viviendo, hemos vivido hace poco, ahora felizmente ya ha estado mermando, ha sido precisamente por eso, producto de eso. ¿Por qué? Porque como dice, ¿qué pasa? Que no necesariamente el gobernador o el alcalde le van a contar, o sea, no va a ser para ellos favorable decirle pues que el Estado, o sea, yo tengo el recurso. La narrativa que se da en provincia es que el Estado central es un Estado totalmente capitalista y que solamente ellos se llevan la plata y que solamente los millonarios, los blanquitos, los poderosos, los de los grandes intereses, los romeros, y que todos en Lima, pobrecía, son los que se reparten la plata del pueblo y ellos son los que producen ¿cómo se llama? La riqueza, la materia prima, y ellos no le dan nada. Pero eso es falso. Eso, claro, porque no les conviene, no le van a decir. Entonces ellos vienen enardecidos, lo cual yo no justifico, porque yo pienso que cada uno, por más humilde que seas, tú debes educarte, ¿no? Tú debes empezar a leer, tú debes empezar a investigar. Claro, pero vemos que son gente que también está cansada, ¿no? Entonces, Claro. gente que está dolida. Ya, pero, a ver, pero Mira, si, dicen, si alguien viene y te dice, oye, tienen que apoyarnos porque vamos a quemar ese aeropuerto. O sea, tú dices... No justifico, pero a esas personas es más fácil persuadirlas. Claro, puedes persuadirla, pero Entonces, creo que caen cualquier en esa persona trampa. con sentido común te va a decir, oye, vamos a ir a quemar ese aeropuerto. Entonces la persona con sentido común va a pensar, pero adentro en ese aeropuerto Hay gente. hay gente. Pueden haber niños, pueden haber personas que son madres o padres de familia, que tienen hijos y que pueden quedar huérfanos si quemamos todo un aeropuerto. Entonces, y después me pongo a pensar, ¿y cómo van a viajar de acá? Cuando quieran venir acá, ¿cómo vienen? Y si yo de urgencia quiero salir a otro sitio, ¿cómo le hago? No, claro, no pero lo piensan. el problema no está en que es el pueblo el culpable, no del todo, sino las personas que los incitan, que los persuaden. Y lamentablemente ese pueblo tal vez no se ha invertido suficiente educación. Y ahí está no la chamba sabe. de los terroristas que tú mencionaste, que salieron libres y que están ahí haciendo proselitismo en las calles. Regresando al tema del muchacho, ¿no? Ellos, o sea, nosotros estamos hablando de personas, vamos a hablar manifestantes, ciudadanos, vándalos, que están dentro del Perú, pero esto es un plan a nivel global. O sea, vienen acusadores, ya vienen
personas, incluso con instrucción paramilitar, a asusar a la gente, a mezclarse dentro de las personas, a asusar, a hablar, a decir, a asusar más que todo diciendo que tú estás perdiendo, o que nos están robando, o que el gobierno en Lima todo hacen esto. Estas personas son instruidas, son de los que son mandados de G2 cubano, el foro de Sao Paulo, ¿no? Eso, entonces, este señor que está sentado ahí con esto es parte de esto. Él no está luchando por estos muertos, porque para el comunismo, salvo el poder, todo es ilusión. Ya, van a usar cualquier cosa para llegar. Este señor es parte, este señor cobra para estar ahí. No viene como nosotros que vamos de manera patriótica a hacer una protesta. Y él mismo dijo que pertenece a una asociación. Claro. Y ya se vendió solo. Él viene así, o sea, no viene por él mismo, viene a hacer algo que no está en ese momento encuadrado. Viene como un infiltrado, ¿no? A querer llamar la atención. Entonces, ellos tienen grandes intereses acá en Perú, y es parte de esto. ¿Y cómo va a decir eso? Que a pesar de la corrupción que ha tenido Pedro Castillo, va a decir que si le hubieran dejado trabajar a Pedro Castillo, ¿cómo se le va a dejar trabajar? Se ha puesto ministros terrucos. No, ministros delincuentes, choros, pandilleros, abiertamente, o sea, ya ni siquiera tenía sangre en la cara. ¿Y cómo? Mira, te puedo decir esto, ¿sabes por qué? Porque nomás ayer ha salido el Papa Bergoglio, que también es izquierdo, rojazo, a hablar, mira, tiene seguidores, un montón de la Iglesia Católica, a hablar bien de la izquierda, de Dilma Rousseff, de Lula da Silva. Pero tiene Aborrás que también es izquierda. Sí, pero imagínate, el Papa blanquea a la opinión pública, a nivel global, ¿no? Y con respecto a lo que decían los gobernadores regionales, ¿no? Hay un proyecto ya de ley que es para interpelar a los gobernadores por su trabajo. Creo que ya lo van a aprobar, o sea, van a hacer interpelación, todavía no el cese, pero sí interpelación. Cabe recordar que Bergoglio es de la línea peronista de Argentina, ¿no? Y ahora, habla lo que mencionaste acerca de los espías cubanos, como ya todos sabemos, en el estado de emergencia usaron como pretexto traer médicos cubanos, ¿no? Para meterlos e infiltrarlos como espías, porque ellos no solamente es que han venido a chambear como buenos médicos para ayudar a salvar vidas, no. Hasta vino una congregación china. Son entrenados, o sea, esos médicos allá el Estado les da todo y vienen entrenados, tipo Mossad, algo así, vienen entrenados y van a los pueblos alejados, porque no están aquí en Lima, no están en Ica, no están en La Libertad, no están en Lambayeque, no están en Piura, donde la gente es un poquito más despierta. Van a los lugares más alejados o en la selva, ¿para qué? Para marcar un territorio y extender ese territorio, ¿no? Incluso hasta se pueden hacer hijos, o sea, viene el médico soltero y viene hasta hace hijos con una ciudadana de Loreto o de Madre de Dios y a final de cuentas ya tienes una familia comunista. Pero estratégicamente está bien, pues si la derecha no llega hasta allá, como Puno que les digo, le llevan frazadas y con prensa, o sea, lo más cerca, pero a ver, vete hasta la montaña más alta, pues. Obviamente yo si soy tu enemigo, entre comillas, voy a ver tu debilidad y voy a ver dónde voy a atacar. Está bien para la izquierda. Claro, y el trabajo de nosotros ver eso. Volviendo a la pregunta, ¿hay dictadura o no hay dictadura? Ya mira, O sea, hay dicta blanda, yo veo, Mira, justo quería, antes que se me olvide, quería tocar los 3 puntos, ¿no? De ustedes. Primero, Giovanni, es cierto. Lo que pasa es que ya desde el gobierno de Valentín Paniagua para adelante había una liberación de una gran cantidad, de miles y miles de terroristas por decretos supremos, ¿no? Entonces, esos terroristas, algunos han seguido camino, otros sí, ya no siguieron el camino equivocado, otros cumplieron pena y estos salieron más arraigados. Y estos son los que están en Ayacucho, ese llamado Frente Ayacucho, y no me acuerdo más, que son los que han estado marchando, pues. Entonces, cuando la policía de investigaciones los captura y va interceptando las llamadas, se dan cuenta que todo está coordinado con ex-terroristas. El caso de la camarada Cusi, inclusive han estado coordinando desde ese Frente Ayacucho, coordina con el Eni Parraguirre, desde el penal de Santa Mónica. O sea, es una coordinación directa. Entonces, cuando te digo que no marchan terroristas, es mentira. O sea, sí, realmente la terrorcada está ahí. Ahora, en el tema de Diego Gustavo,
justo me hizo recordar, y se me fue en la intervención pasada o anterior, era cuando decía que en el gobierno de Belaúnde hubo muertos, en el gobierno de Alan García hubo muertos, pero nunca no lo menciona tanto como en el gobierno de Fujimori, ¿no? Así con el mismo doble rasero que no mencionan pues los muertos de Sagasti y de Castillo, pero sí lo mencionan en Dina Boluarte. Mira, hay una frase que dice Jorge Trellis, matamos menos, no sé si se acuerdan de esa frase, de la campaña 2011, si no me equivoco, ya, pero en sí tenía razón en esa parte. ¿Por qué? Lo que pasa es que tú sabes que la izquierda y los caviares toman un cartel y un cliché, le dan vueltas y el matamos menos la mató a Y Keiko. tiene toda la prensa a su merced. Claro, eso fue. Ya, pero el matamos menos, ¿a qué se refería? A que en la Comisión de la Verdad, en el informe de la Comisión de la Verdad, realmente el gobierno que tuvo más muertos, digo en total, o sea, militares, terroristas, civiles, fue el de Belaúnde. Claro. Porque no había estrategia, como dijiste. Entonces, en la Comisión de la Verdad no dice que el gobierno que tuvo más muertos era el de Fujimori. Hay partes que no se ha divulgado mucho, pero es el de Belaúnde. Claro. Entonces, cuando Jorge Trelles dice matamos menos, la mató a Keiko, porque Keiko perdió con eso, ¿no? Pero es real, esa parte es real. Y termino con esto de la dictadura. Estos mismos chiquillos que hablan de dictadura, bueno, es un buen término el dictablanda, ¿no? Porque la dictadura ya no es con tanques, con este tipo de cosas, ¿no? Sino ya van tomando las instituciones de a pocos, utilizando los medios de prensa y los aparatos judiciales. Entonces, el dictador que yo veo, el dictador más cercano que hemos tenido, ha sido Martín Vizcarra. Porque Martín Vizcarra cierra un congreso con una interpretación fáctica totalmente dictatorial. Tenía el Tribunal Constitucional a su favor. Y la Fiscalía también, y a la Fiscalía de la Nación. Claro, cuando lo querían cambiar, empezaron a hacer su cuestión de confianza y cerraron el Congreso, porque estaban cambiando a los que ya tenían mandato vencido 2 años. Tenía la Fiscalía de la Nación, tenía la Defensoría del Pueblo, tenía toda la prensa. Entonces, claro, tenían esto de las Fuerzas Armadas con mantil rosado. O sea, esa es una dictadura real. Yo creo que, bueno, igual ya para ir terminando, lo que nos podemos llevar de esta conversación agradable, gracias por estar acá con todos ustedes, es bueno, no es una dictadura, pueden salir a marchar, lo que no se puede es agredir, no se puede destruir la infraestructura de la ciudad. Hay senderistas que están libres y están infiltrados en muchos movimientos, muchas marchas en el estado, y hay que estar muy atento con eso. Injerencia extranjera también. Injerencia extranjera. Claro. Y por último, gran parte que Maelo nos mencionó es lo de los gobiernos regionales. Es muy importante y estratégico para que el Perú pueda avanzar, para que esas personas no estén abandonadas, que los gobiernos que cambie la estructura de los gobiernos regionales por algo que sea más eficiente, darle el dinero a las alcaldías, tener contacto directo con ellos que conocen a su pueblo y poder, más allá de llegar, darles lo que necesitan, lo que merecen y que no caigan en esos cuentos. ¿Sabes qué más? Ahora que han pasado todos estos eventos naturales, los huaicos y todo eso, el Estado debe informar a la población qué estrategias se están utilizando y se están ejecutando para resolver estos temas, estos problemas. Bueno, no me he hecho nada. Porque siempre dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer... La reconstrucción con cambios, por ejemplo. La reconstrucción. ¿Cuál reconstrucción? Pero La reconstrucción con cambios que dijo Vizcarra. O sea, reconstrucción no, fue redestrucción sin cambios. Así lo llamaría yo. Fue sacar dinero de donde pudieron. Pero lo importante es que transmitan esa información de qué estrategias se están realizando y qué se está ejecutando para que todos podamos tener las cosas claras y saber, pues, ¿no?, quién está a favor y quién está en contra, y si es que se está ejecutando las obras de acuerdo a los impuestos que estamos pagando. Claro. Maelo, ¿tienes unas últimas palabras que decir? No, bueno, prácticamente has hecho un buen análisis de lo que hemos conversado. No hay dictadura para nada, ¿no? Pueden salir a marchar, pueden salir a protestar, siempre y cuando no atenten contra los bienes públicos y privados, no hay ningún problema. Estamos en la conclusión que este jovencito venía de una asociación, venía preparado quizás a sueldo, y quiso entrar en una marcha de contrabando, como vio la vida, dijo, bueno, entonces yo le llevo la contra, la vida de lo que me conviene, ¿no? Más que todo eso sería mi análisis. Bueno, muchas gracias. María. Pienso yo que cuando estén estos chicos ahí, bueno, como programa, ¿no? Pero yo pienso que no hay que darle pantalla. O sea, no ni entrevistarlos ni nada, porque para que pasen al olvido.
¿no? Bueno, una cosa más que quería decir era los gobiernos de izquierda y de derecha que siempre ha habido desde con Velasco y desde ahí para adelante, siempre han tratado de controlar, pero ellos siempre han estado de acuerdo con, o sea, no querían comprarse el pleito de destruir el terrorismo. Belaúnde, por ejemplo, nunca quiso tomar, las reformas en el Congreso o en la Constitución para hacer leyes antiterroristas como sí lo hizo Fujimori en su momento. Alan García tampoco. Incluso cuando Alan García termina en el año 90, su gobierno se escapa con Olay, ¿no? que era su amigo de promoción y era cuñado de un ministro de ese tiempo, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Era cuñado de un ministro, y cuando él se fuga en junio, al mes, en julio, sale, es asombroso porque es como, ahorita sale un terruco a hablar por canal directo, o sea, por el canal del Estado, canal 7, sale él a hablar el 12 de julio, antes que Fujimori, creo que entre al gobierno, él sale a dar su discurso, Olay Campos, un terrorista del canal 7, imagínate. Eso es todo. Bueno, muchas gracias por tenerlos acá, María, Maelo, por acompañarnos, darnos de su tiempo, y bueno, Gustavo, Manuel, muchas gracias, siempre estamos acá presentes para compartir un poco de información, de las cosas que no se hablan y que es importante conversar, ¿no? No se olviden suscribirse a nuestro canal Enfoque 360, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. ¿Algo Sí. más? Que lo sigan ustedes, sus redes. No, a mí me encuentran como María Nateros en las redes sociales para que me puedan seguir. Ahí encontrarán todo lo que es de política y al tanto de la información sobre coyuntura política. A ver, Maelo, aprovecha tu cherry. Bueno, a mí me buscan como J. Madero en el Facebook, Twitter y TikTok. Gracias. Bueno, yo soy Gustavo Valer Parodi, ya busquen ahí con las redes y acá... Manuel Sánchez, yo no tengo redes. Yo trabajo, ¿no? Yo trabajo. Tiene nexos nada más, no redes, nexos nada más. Bueno, Listo, amigo, gracias a ustedes todos. gracias, hasta luego, cuídense, nos vemos. Ya. Chévere.